Egunon, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que hemos hecho en otras ocasiones sobre los fondos Next Generation. En esta ocasión nos vamos a centrar bastante en el tema de la economía social, porque como cooperativa que somos también nos interesa mucho informaros a todos los de este colectivo. Entonces, lo que se va a hablar hoy es qué son los fondos, cuándo y cómo y dónde se deben solicitar, y también explicaremos un poco la herramienta que hemos creado que se llama laboralnext.com, donde es un servicio gratuito donde se va a recopilar toda la información personalizada a todo el mundo que se inscriba, de manera que se reciba ordenada y personalizada todos los programas que van a ir saliendo y las oportunidades que se van creando. Y bueno, para ello contamos con la presencia como ponentes de Marta Boixaedós, consultora senior del ECA Next, y de Dionisio Chaparro, que es responsable de marketing corporativo del ECA Next. Os cuento un poco cómo va a ir la jornada. La duración será aproximadamente de 1 hora. Acabaremos a las 10:30. La exposición será de 45 minutos más o menos y dejaremos para el final las respuestas a las preguntas que podéis ir haciendo en cualquier momento a través del chat. También comentaros que el PowerPoint que se va a utilizar os lo mandaremos, o sea que si hay alguna tiene mucha información y no se ve muy bien, pues como la vais a recibir, pues no tenéis problema en verla después. Una pincelada sobre los fondos Next Generation. Ya habréis oído, pero bueno, lo repasamos. Se trata de una cantidad de dinero que pone la Unión Europea encima de la mesa. Hablamos de 750.000 millones de euros para todos los países miembros. A España le ha correspondido 140.000 millones, de los cuales la mitad serán préstamos, la mitad serán subvenciones. Entonces, todos esos fondos se van a repartir con unas condiciones que se explican en cada programa y que se deben solicitar. O sea, se deben solicitar por 2 motivos, porque si no lo haces tú, lo va a hacer tu competencia. Entonces, en cualquiera de los casos, no hacerlo, pues no conviene. En principio, pues bueno, esa va a ser la presentación. Entonces, dicho esto, yo le paso la palabra a Marta y ella os va a explicar más detalles. Adelante. Bueno, muchas gracias, Iñaki, por esta presentación. Buenos días a todos y a todas, y espero que con este webinar podamos cumplir con las expectativas y que sea de todo de vuestro interés, ¿no? Todos los contenidos que vamos a presentar. También agradecer a Laboral Kutxa la oportunidad que nos ofrece de poder contactar con vosotros y contaros todo lo que os podemos trasladar respecto a los fondos Next Generation, y en esta sesión especialmente respecto a todo aquello vinculado con los fondos Next Generation y la economía social, y esperemos que os sea de utilidad para vosotros. Y finalmente comentaros que tal y como ha dicho Iñaki, al final de la presentación os vamos a facilitar toda la documentación que hemos utilizado en el webinar. O sea, al final del webinar vais a poder acceder a la presentación, y a la vez también la estamos grabando, de forma que la vamos a colgar en la página web y en la plataforma del asistente de Laboral Next, ¿vale? Y comentaros que al final de la sesión hemos dejado un espacio de tiempo para lo que sería responder preguntas. Entonces, si tenéis cualquier duda, cualquier aclaración y demás, os solicitamos que utilicéis el chat, donde ahí se van a recopilar, e intentaremos dar respuestas a todas las preguntas que nos lancéis. Como el tiempo es limitado, en el caso de que no lo hagamos en directo, os vamos a intentar responder a través de correo electrónico o a través de otras formas, ¿vale? Y nada, y sin más, dicho todo esto, pues vamos a empezar con lo que es propiamente la presentación y qué es esto de los fondos Next, ¿no? Que, como ya ha comentado Iñaki, para España suponen 140.000 euros que se quedan integrados se recogen cómo se van a distribuir estos 140.000 euros en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es un poco el documento marco, ¿no?
en el que se hace esta distribución de fondos. Estos fondos son unos fondos europeos, ha sido una iniciativa innovadora porque hasta ahora la Unión Europea nunca se había endeudado de forma conjunta para facilitar ayudas económicas a los Estados miembros para poder superar la crisis del COVID, ¿no? que ha supuesto, ha tocado las economías europeas. Entonces, bueno, estas ayudas lo que pretenden es generar la recuperación y acelerar esa recuperación económica. Entonces, es un plan, como su nombre indica, de transformación. Las ayudas van dirigidas a transformar los sectores productivos y la estructura productiva del país con el fin de tener economías mucho más competitivas y con un empleo mucho más estable. Todas estas ayudas suponen una gran oportunidad para todos los Estados miembros, y en este caso para España, y que, como ha dicho Iñaki, es importante que aprovechemos, porque una situación como esta difícilmente se va a volver a dar en un futuro, ¿no? Estos 140.000 millones, como ha comentado anteriormente Iñaki, se distribuyen en dos tramos. Un primer tramo de 69.000 millones que el Estado miembro, que España va a recibir en forma de subvenciones a fondo perdido, no las tendrá que devolver a Europa, y en las que se van a distribuir a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y un tema importante es que estas ayudas estos fondos tienen que estar ejecutados en un 70% entre 2021 y 2023, y un segundo tramo de 71.700 millones que España recibe en forma de préstamos y que estos comprenden el periodo 2023 y 2026. Comentaros que el periodo 2022 y 2023, es decir, este año y el siguiente, van a ser los años con una mayor dotación financiera, es decir, van a ser los años en los que va a haber disponible la mayor cantidad de dinero, bien a través de inversión pública, bien a través de ayudas, de los diferentes canales de distribución de fondos, y que hay que aprovechar este año y el siguiente. Todo esto va a implicar que este año haya muchas convocatorias que se abran, muchos proyectos de licitación que se abran. Entonces se va a generar un volumen muy importante de información que por parte de las empresas tendrán que gestionar, ver qué convocatorias, analizar qué convocatorias les pueden ser interesantes, qué no, y para ello, pues bueno, creemos que la oficina de Laboral Next y el asistente de Laboral Next, que son las herramientas que hemos creado desde Laboral Kutxa, ¿no? Pues os pueden ayudar a la hora de gestionar todo este volumen de información. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta porque son herramientas gratuitas. Y comentaros que, claro, muchas veces, ¿no?, nos dicen, jo, tantos millones, pero aquí no está llegando nada, las empresas no tenemos la sensación de que llegue el dinero, ¿no? ¿Ya se está haciendo algo con esto de los fondos Next? A ver, la respuesta es que sí, que en 2021 se han abierto convocatorias por en torno a unos 8.000 millones de euros, y luego aparte lo que se ha hecho sobre todo en 2021 ha sido los ministerios han publicado las órdenes de bases de las convocatorias que se van a abrir en 2022 y en 2023, y a la vez lo que han hecho ha sido trasladar parte de esos fondos a los entes que los van a ejecutar. En algunos casos van a ser los propios ministerios quienes lancen esas convocatorias y sean los entes gestores de las convocatorias, pero en otras ocasiones van a ser otras entidades adscritas a estos departamentos, como puede ser Red.es o el propio IDAE, que van a ser las entidades encargadas de hacer esa gestión de las subvenciones. Entonces, en 2021 sobre todo se ha producido ese trasvase de dinero a estos entes gestores, que son los que ahora van a lanzar o tienen que lanzar las convocatorias que se han ido aprobando sobre todo hacia final de año. Y también las propias comunidades autónomas y entidades locales. No debemos olvidar que en los fondos Next también un papel importante lo van a jugar estas otras entidades públicas. Bien, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el documento en el que se estructura el gasto de los 140.000 millones de euros, o del primer tramo, perdón, de los 70.000 millones de euros, establece 4 objetivos claros. Es importante conocer estos 4 objetivos claros porque en la mayor parte de las convocatorias se nos pedirá y se nos solicitará que evaluemos los proyectos en base al cumplimiento o el impacto que generan en cada uno de estos objetivos. Este plan tiene 2 ejes
súper importantes, que son el de la transición ecológica y la transformación digital. Muchas de las actuaciones y convocatorias persiguen esa línea, ¿no? Facilitar que las empresas generen un menor impacto, se integren en procesos de economía circular. Hay una parte importante de las ayudas que van dirigidas en esa línea y, por otra parte, todo lo que es la transformación y modernización digital, ¿no? Y por otro lado, hay otros dos ejes que también son importantes y los que también las ayudas hacen un hincapié y nos van a solicitar, en el caso de las convocatorias en concurrencia competitiva, que demostremos, ¿no?, el impacto que tiene el proyecto en lo que sería la cohesión social y territorial, y por otro lado la igualdad de género, que también son importantes que los tengamos en cuenta. Entonces, a partir de estos 4 ejes o 4 objetivos que establece el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se definen 10 políticas palancas en las que se van estructurando los componentes. En total hay 30 componentes, en algunos de los casos son componentes con un carácter muy sectorial, pues como puede ser el impulso a la industria, la modernización del turismo. Otro componente está vinculado con agricultura y ganadería, con el sector primario, y otros son sectores, son ámbitos mucho más transversales, ¿no?, como puede ser impulso a las pymes, la movilidad. Entonces, en función de la tipología de componente, las ayudas también suelen tener un carácter mucho más transversal y universal, o suelen ir destinadas a un determinado sector en concreto. Dentro de cada componente se establecen reformas e inversiones. En total, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se recopilan 110 inversiones, y para cada una de estas inversiones además se definen actuaciones de gasto en las que ya tienen cada una de ellas su propio calendario de ejecución y de distribución. Entonces, bueno, la información y el volumen de convocatorias, de licitaciones es ingente, y por eso os comentábamos que es importante hacer una buena gestión de esta información, ya que implicará, ¿no?, en algunos casos la lectura tanto de boletines oficiales, en el caso de si las ayudas tienen carácter estatal, como de las propias comunidades autónomas, porque en algunos casos las propias ayudas se gestionan a través de las comunidades autónomas. Una de las preguntas que nos hacen habitualmente, ¿no?, las empresas o la gente que está interesada en acceder a estos fondos es, bueno, ¿y cómo se distribuyen? ¿Y cómo yo puedo acceder a los fondos Next Generation? Bueno, aquí en esta diapositiva hemos recompilado las 7 vías a través de las cuales estos fondos llegan al tejido productivo. Los 2 primeros, que son a través de lo que sería la propia inversión directa del Estado en el desarrollo de proyectos como pueden ser de infraestructuras, de modernización de la justicia, de inversiones en sanidad. Todos estos, esta inversión que realiza el Estado sale o llega a las empresas a través de licitaciones, es decir, se van a abrir concursos públicos para desarrollar todos estos tipos de actuaciones que la Administración y proyectos que la Administración quiera ejecutar, tanto la inversión estatal como las comunidades autónomas o las corporaciones locales, porque en el marco de los fondos Next Generation el Estado ha firmado convenios con estos otros niveles de competencias administrativos para que también desarrollen sus propios proyectos. Entonces, en los 2 primeros casos, todos estos fondos se van a distribuir a través de concursos públicos a las que las empresas podrán acceder. El tercer punto, igual es el que más interesante, es a través de subvenciones, ¿no? Subvenciones a las empresas privadas o a entidades, fundaciones, asociaciones, a entes, a distintos tipos de entidades, incluso a particulares, no hay que olvidar. Entonces, bueno, ahí estas subvenciones, se va a abrir las convocatorias. Recordaros que hay 2 tipos de licitaciones y que es importante tenerlos en cuenta. Por un lado, van a ser, en algunos casos, ayudas en concurrencia competitiva o bien en concurrencia simple. En función de la tipología, esto tiene consecuencias o tiene un efecto diferente a la hora de realizar las diferentes solicitudes de ayuda. Por otro lado, están también los proyectos estratégicos o los PERTES,
que son proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, ¿vale? Estos PERTEs lo que pretenden es dinamizar la cadena de valor de un determinado sector económico, y ahí se recogen todas aquellas ayudas pensadas o dirigidas a un determinado sector económico. Estas ayudas lo que pretenden o tienen un carácter que buscan la colaboración de todos los agentes que integran esa cadena de valor, integrando por un lado y fomentando la participación en proyectos conjuntos de empresas, entidades públicas, centros de investigación, universidades. Entonces, bueno, se intenta generar o financiar proyectos en los que haya una participación directa de todos los agentes de la que integran la cadena de valor. Por otro lado, otra parte de los fondos se van a distribuir a través de instrumentos financieros, que las empresas en este caso deberán devolver, ¿no? Bien sea a través de créditos, ¿no? Pues a través de NISA pues tiene varios créditos en condiciones preferenciales, garantías como pueden ser ICOs o fondos Nextec. Estos instrumentos también están disponibles a las empresas y también forman parte de los Next Generation, ¿no? Y ya luego, a nivel más residual, tenemos los dos últimos puntos, que es a través de la compra pública innovadora, que son procesos en los que las entidades públicas, bueno, intentan realizar una conversación competitiva con las empresas para desarrollar productos innovadores, o ya en participación de proyectos transnacionales o proyectos de interés común. Estas serían las 7 vías más importantes a través de las cuales los fondos Next Generation se van a canalizar y van a llegar a las empresas. De forma rápida, comentaros que 2022 es el año, como podéis ver, en los que se va a distribuir la parte más importante de los fondos Next Generation, pero no debemos olvidar que aquí habrá que añadir toda aquella parte de los fondos Next Generation que en 2021 no se han ejecutado porque se han estado trabajando en la orden de bases y no se han abierto las convocatorias. Por lo tanto, 2022 va a ser el año clave y va a ser el año en el que tendremos que hacer hincapié y tenemos que esforzarnos para poder acceder a esos fondos, ¿no? Porque se van a abrir una parte muy importante de las ayudas y bueno, hay que estar atento para estar preparados, tener los proyectos en mente, pensados y estructurados para que una vez se lance la convocatoria podamos acceder a ella, ¿vale? Y ya pasamos a otro punto que sería, bueno, y cómo presentar los proyectos, ¿no? Ahí comentaros que sí que me gustaría explicar un poco cuál es el procedimiento administrativo, ¿no?, que se sigue en estos temas de los fondos Next Generation y que nos permiten también avanzarnos, ¿no? Por un lado, este procedimiento se publica en los boletines oficiales, o sea, todo lo que es, tanto es lo que es la orden de bases como las convocatorias, como el extracto de la convocatoria, son documentaciones que por obligación, por imperativo legal, tienen que estar publicadas en los boletines, o sea, que el boletín es una de las fuentes de información relevantes. Inicialmente lo que se hace es, el ministerio en cuestión publica la orden de bases. La orden de bases es el documento en el que se establece el marco general de la ayuda, ¿vale?, y se explica cómo se gestionará. Entonces, en el momento en que se publique una orden de bases, ya es un momento en el que nosotros como empresa nos la podemos leer y podemos ver qué elementos se van a financiar, quién lo va a gestionar, qué plazos son previsibles que se van a manejar en todo el tema de tramitación, cuál es la vigencia o el horizonte temporal del programa, y toda esta información ya nos debe servir a nosotros para ir pensando en qué proyecto tiene cabida o puede tener encaje, cuál de los proyectos de empresa puede tener encaje en cada una de las órdenes de base. Posteriormente, una vez ya se ha aprobado el orden de base, y normalmente suele ser en el plazo de 1, 2, 3 meses, se publica la convocatoria. En la convocatoria ya se concretan los aspectos generales de la orden de base. Entonces, pues, por ejemplo, pueden haber convocatorias que sean para un año concreto y se vayan repitiendo en diferentes años, o que una determinada convocatoria sea para una determinada comunidad autónoma. Bueno, entonces es importante leernos también la convocatoria, ya que la convocatoria
además de establecer los elementos más concretos a los que se refiere la ayuda, también nos establece el plazo que tenemos para la presentación de solicitudes. Y en muchas ocasiones, en algunas de las convocatorias, ¿no?, nos dicen, bueno, y esto empezará a tener vigencia cuando se publique el extracto de la convocatoria. Hasta ahora la publicación del extracto de la convocatoria no se había realizado. Es algo novedoso también que este último paso, ¿no?, el extracto de la convocatoria, la publicación de este extracto de convocatoria es algo novedoso que se está empezando a aplicar con los fondos Next Generation. Hasta ahora era un trámite que no se solicitaba. Entonces, lo que sí que son críticos es este periodo de 2-3 meses entre que se publica la orden de base y se publica la convocatoria, en la cual nosotros pues podemos ir pensando en la concreción del proyecto y ver si nuestro proyecto encaja o no, y empezar a trabajar en qué elementos y en la propia memoria para luego posteriormente, cuando se publique la convocatoria, la tengamos todo preparado. Comentaros que los plazos que se manejan en las convocatorias de los fondos Next Generation suelen ser cortos. En algunos casos, desde que se publica el extracto de la convocatoria o la convocatoria hasta que se cierra el plazo para la presentación de solicitudes, suele ser normalmente de un mes, en algunos casos incluso más corto. Por lo tanto, sí que es importante que esta memoria ya la tengamos un poco avanzada. Comentaros que hay dos tipos de convocatorias, de ayudas, ¿no? Las que son en concurrencia simple y concurrencia competitiva. Y esto sí que es relevante a la hora de realizar la solicitud. Las convocatorias en concurrencia simple, allí lo que nos solicitan se establece en la convocatoria una serie de requisitos que nosotros debemos cumplir. En el caso que cumplamos esos requisitos, la entidad pública realiza el contraste de que los cumplamos, nos da el ok a beneficiarios, nos dice que somos beneficiarios y ejecutamos el proyecto y posteriormente cobramos. En el caso de las convocatorias en concurrencia competitiva, además de solicitarnos unos requisitos, la propia convocatoria nos establece que tenemos que presentar una memoria. Esta memoria se evalúa en función de unos criterios que establece la propia convocatoria. Entonces, bueno, es importante que esa memoria esté bien elaborada. Y luego las diferentes memorias o las diferentes empresas que se presentan a la convocatoria compiten entre sí para ver quién obtiene mayor puntuación, y únicamente son beneficiarias aquellos proyectos que obtiene una mejor valoración por parte de la entidad pública. Por lo tanto, es importante que esa memoria esté bien estructurada y que dé respuesta a los criterios de valoración que nos fija la propia convocatoria. Posteriormente, una vez realizada la valoración, se publica las entidades que son beneficiarias y ya podemos, en el caso de ser beneficiarias, ejecutamos y se realiza el pago de la subvención. Entonces, sobre todo, las convocatorias en concurrencia competitiva están pensadas para convocatorias que son para proyectos con un presupuesto elevado, que tienen un importe importante económico o que financian una parte inversiones importantes, mientras que las de concurrencia simple, bueno, se utilizan o se manejan sobre todo en aquellos procedimientos, aquellas ayudas, ¿no?, que igual son de montante más pequeñito para cada una de las empresas y no hace falta ese nivel de control tan elevado. Comentaros también que en el marco de los fondos Next Generation, y esto también es novedoso para estos fondos, se ha establecido el principio de NSH. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto es un requisito que se ha establecido por parte de la Unión Europea en que todos los proyectos que se financien a través de los fondos Next Generation tienen que cumplir este requisito y deben garantizar que el proyecto no genera ningún tipo de daño medioambiental, tanto en su ejecución como a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, bueno, se han definido 6 objetivos diferentes y ahí nos obligan a que nuestro proyecto no genere ese impacto o ese daño medioambiental significativo. Por lo tanto, este principio es un criterio de elegibilidad, es decir, para poder ser beneficiarios debemos cumplir que nuestro proyecto no genere ese impacto en el medio ambiente. ¿Y cómo lo justificamos? Bueno, en cada una de las convocatorias
se establece el cómo lo tenemos que hacer. En la mayoría de los casos se realiza a través de una declaración responsable que la empresa debe presentar en el momento de la solicitud. Es decir, no tenéis que hacer ninguna memoria específica para demostrar el cumplimiento de estos principios. En otros casos, también puede ser que en algunas convocatorias se os solicite alguna información adicional. Pero bueno, en la mayoría, lo que estamos viendo, en la mayoría de casos, con una declaración responsable se realiza y se justifica este cumplimiento. Y por último, otro elemento que creo que es importante que tengáis en cuenta es que una parte de las ayudas están declaradas de minimis. ¿Y qué nos implica esto de que una ayuda sea de minimis? Bien, pues eso también es a nivel europeo un límite que nos establece la Unión Europea de que las empresas no puedan obtener recursos por un importe superior a 200.000 euros durante el ejercicio económico vigente y los dos ejercicios posteriores. Es decir, no podemos haber obtenido subvenciones u otro tipo de ayudas por un importe superior a 200.000 euros, ¿no? Entonces, este es un límite económico que se establece. No todas las subvenciones ni todas las ayudas están declaradas por minimis, ¿eh? Entonces, bueno, a la hora de nosotros como empresa lo que debemos que realizar es controlar en qué nivel de minimis andamos porque esto luego nos puede limitar la cantidad o el importe de la ayuda que recibamos. Entonces, una declaración de minimis puede afectar a subvenciones, pero no únicamente. Hay otros instrumentos que también pueden estar declarados de minimis, como pueden ser préstamos preferentes o deducciones en los intereses de préstamos bancarios. Entonces, además de mirar lo que son el cumplimiento de minimis de subvenciones, pues también tenemos que tener en cuenta estos otros préstamos o deducciones que podamos haber recibido y que puedan estar afectados o declarados por minimis, para ver que no superamos este importe. Y bueno, ahora voy a ceder la palabra a Diony, que os va a introducir con todo el tema de la economía social, ¿no? Es decir, ¿qué nos está diciendo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia respecto a las entidades de economía social y así como los criterios del PERTE de la economía social? Para ti, Diony. Vale, pues gracias, Marta, por darme la palabra y por la exposición que nos acabas de hacer. Y gracias a Laboral Kutxa por darnos hoy la oportunidad de estar hoy con vosotros, ¿no? Que ya nos ha dicho Iñaki que hay personas de todo el Estado, así que de toda España, entonces bueno, pues un poco pues, tratar de aclarar los puntos que podamos de todo esto, ¿no? Entonces bueno, el punto principal que llevamos aquí es qué es el PRTR y sobre todo una pregunta que se está oyendo cada vez más, ¿qué hay del PERTE de la economía social, ¿no? Que ya está anunciado en diferentes estamentos, por el propio CEPES, por el propio presidente del Gobierno, por la propia vicepresidenta del Gobierno. Es decir, vamos a ver qué es lo que hay de todo esto, ¿no? a día de hoy. Bueno, decir que, como ha explicado Marta muy bien, el PRTR es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es el plan que se ha desarrollado por el Gobierno de España y que fue aprobado el 17 de junio del año 2021 en Bruselas. Es decir, como comentaba Marta, es decir, el año 2021 no es que se estuviera parado, es que se estuvo trabajando en órdenes de bases y también hasta junio en que se aprobara el plan, en desarrollar y luego que se aprobara el plan de transformación, recuperación y resiliencia que lo tenía que aprobar Bruselas. Es decir, Bruselas tenía que aprobar ese marco general que diseñó el Gobierno de España, ¿vale? Este PRTR recoge las líneas generales de actuación y marca la estrategia de recuperación y transformación de la economía española. Es decir, el plan viene a buscar medidas económicas que transformen la economía española, que permanezcan y que transformen toda su estructura económica y tengan impacto en la sociedad, ¿vale? Y como ha dicho Marta muy bien, tiene 4 ejes, 10 políticas palanca y 30 componentes, ¿vale? Y el PRTR ya asigna partidas presupuestarias plurianuales a los distintos componentes, ¿vale? Si entramos en el detalle del propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nos viene a indicar en qué componente y en qué parte de esos componentes va a aplicar los fondos, ¿vale? Entonces ahí tenemos ya las pistas
de por dónde pueden ir las órdenes de base, las subvenciones y los elementos que va a apoyar el PRTR más en detalle, más allá de los 4 ejes y de las 10 políticas palanca. Aun cuando, como comentaba Marta inicialmente, todo proyecto que presentemos, toda memoria que presentemos, tiene que tener muy claros los ejes de la digitalización y los ejes medioambientales, ¿vale? ¿Y dónde está la economía social en todo esto? ¿Dónde están las cooperativas, las sociedades laborales, las fundaciones y sociedades que generan actividad económica, las cofradías de pescadores, las mutualidades, es decir, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo? ¿Dónde están en todo esto, ¿no? Las cooperativas de consumo, bueno, pues todo lo que hay. Bueno, pues están en el componente 23, ¿vale? Y en el componente 23, aquí podemos ver cómo hay una dotación ya de 100 millones para hacer un plan de choque dentro de lo que sería la transformación y la actualización de la economía social, ¿vale? 100 millones que recaen en el Ministerio de Trabajo, ¿vale? y Economía Social, que a su vez van a ir, entendemos que mayoritariamente, implicados dentro de lo que va a ser el PERTE de la economía social. Es decir, dentro de este componente 23, como veis, hay marcado en línea, en rosa ya, una línea específica para la economía social, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí un plan integral de impulso para la economía social, para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible, ¿vale? Entonces, este componente 23, en la parte de economía social, ¿qué nos marca? Nos marca un programa de generación y mantenimiento del empleo en empresas viables mediante la conversión en fórmulas de economía social, es decir, transformación de empresas mercantiles en situación de crisis o de relevo generacional, pero que tengan viabilidad en proyectos de economía social, principalmente sociedades anónimas laborales y cooperativas van a ser seguramente, ¿vale? De manera que las personas trabajadoras de estas empresas pues acaben tomando el control y la gestión de estas actividades y no se pierda una actividad que muchas veces puede ser tractora en una localidad o pueda tener un know-how importante, pero que por circunstancias o bien sobrevenidas de la pandemia o bien de agotamiento de la que sería una empresa familiar, al no haber sucesión, podamos facilitar a los trabajadores y trabajadoras de esas empresas el que puedan coger el control, ¿vale? Programas de creación y consolidación de entidades de la economía social con carácter innovador, ¿vale? Pues también vamos a tener aquí en este ámbito y el poder también apoyar el emprendimiento juvenil a través de fórmulas de economía social. En este ámbito, pues incluso podemos ver cómo se están creando también cooperativas de plataforma que vienen a dignificar el trabajo en muchos casos de personas riders o incluso cooperativas de plataforma que creemos que se pueden impulsar desde un punto de vista de economía de los cuidados, como luego veremos, ¿no? para mujeres en riesgo de exclusión social o aflorando muchas veces también economía sumergida, ¿vale? Programa de apoyo a la digitalización de las empresas de la economía social, que es otra de las áreas que se quiere también impulsar a través de este componente, ¿no? La promoción de redes cooperativas y sociedades laborales a otras fórmulas de economía social acompañada de capacidades, de medidas de capacidades de formación, es decir, la promoción de ese tipo de redes de cooperativas o de intercooperativismo que pueda salir y fomentar la capacitación y formación de las personas que están en esas cooperativas o incluso crear redes que fomenten la intercooperación y el apoyo entre estas entidades, ¿no? Y luego tenemos el programa de impulso a la transición sostenible e inclusiva de empresas de colectivos en situación de vulnerabilidad. Es otro de los elementos que también nos marca el propio PRTR, que se va a impulsar con estos, en principio, 100 millones que tiene el Ministerio de Trabajo, ¿vale? ¿Y esto dónde nos va a llevar? Bueno, pues esto nos debería llevar a un PERTE de la economía social. Al final, la economía social supone en España entre el 8 y el 10% del PIB. Estamos hablando de 43.000 empresas en la economía social española, con un elemento importante de presencia en territorios o en poblaciones en territorios con baja densidad poblacional, transversal en ámbitos como pueda ser la agricultura, la pesca, el sanitario, el financiero,
el industrial, la educación, es decir, también con elementos de apoyo a la inclusión de personas en riesgo de exclusión social, de manera muy importante en los ámbitos de centros especiales de empleo, dando empleo, generando empleo para personas con discapacidades físicas o psíquicas, o dando también empleo a personas en los centros, en las empresas de inserción, de manera que, bueno, pues estamos generando una riqueza importante. Estamos también en el ámbito de la distribución y estamos también como empresas de economía social en el ámbito de la economía de los cuidados, que ha generado también un papel importante dentro de toda la pandemia, ¿no? Es decir, somos no somos un sector, pero sí somos una forma de hacer economía que es vertical en todo el Estado y, como digo, con un 10% del PIB, entre un 8 y un 10% del PIB que aporta al PIB estatal, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido se consideró la conveniencia de hacer un PERTE de la economía social. Un PERTE que no viene a ser otra cosa que, como decía Marta también, el aunar es generar un proyecto de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, ¿vale? Con un alto componente de colaboración entre el sector público y el privado y que sea transversal a las diferentes administraciones. Es decir, no podemos olvidar que la economía social está presente en todo el Estado, en toda la geografía española, y bueno, pues genera un papel claro en la generación de empleo, generación de riqueza y mantenimiento de riqueza en zonas con baja densidad poblacional. De hecho, más del 54 o 56% de las entidades de la economía social se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿vale? Entonces, su objetivo es contribuir a una gestión ágil y eficiente de los fondos y reforzar aquellos proyectos que contribuyan a la transformación de la economía española. Es decir, la economía social juega un papel claro en la transformación del tejido empresarial español. Entonces, se consideró, por tanto, que era conveniente hacer un PERTE de la economía social, ¿vale? A día de hoy hay aprobados 9 PERTES. Tenemos el primer PERTE, que fue el del vehículo eléctrico, que se aprobó en julio, cuyas convocatorias han salido publicadas el mes pasado, ¿vale? O sea que después del PERTE hay un plazo largo para generar las diferentes convocatorias, al menos en este caso. El de la salud de vanguardia, que salió en noviembre, como vemos, a partir de noviembre ya ha ido cogiendo cierta velocidad, ¿vale? El PERTE para la transición energética, el PERTE del agroalimentario en febrero, es decir, entre febrero y ahora marzo, pues han publicado a lo largo de marzo, como vemos, cuatro PERTES, ¿no? Y quedan pendientes 2 PERTES de los anunciados, el PERTE de la economía social y de los cuidados, y el PERTE anunciado antes de ayer de los microchips y los semiconductores, ¿vale? Entonces, bueno, entendemos que el PERTE de la economía social, que ya lleva anunciado varios meses, creo que se anunció hacia septiembre-octubre, en breve saldrá publicado, ¿vale? Saldrá publicado en los próximos, estimamos, sin tener datos, a lo largo del próximo mes tendría su lógica que saliera publicado, o incluso a lo largo de este mes de abril, ¿vale? El PERTE, en principio, es un PERTE de la economía social de los cuidados. Como veis, hemos metido entre paréntesis el I, dado que entendemos que va a estar afectado por los componentes 22 y 23. Es decir, un PERTE de la economía social de los cuidados, si nos vamos a la literalidad de la expresión, lo estaríamos limitando en exclusiva a la economía social que recae en el ámbito de los cuidados. Sin embargo, si lo entendemos en un sentido amplio, dado que la economía social pone a las personas en el centro, entendemos que va a abarcar a todas o a todos o a casi todos los ámbitos de la economía social, y va a abarcar también o va a incluir dentro del PERTE a la economía social, perdón, la economía de los cuidados, donde hay un plan de impulso, un plan de choque, ¿vale?, en el componente 22 para la transformación de la economía de los cuidados. No podemos olvidar que todo el plan de recuperación, transformación y resiliencia y los fondos Next Generation vienen como reacción a la crisis sanitaria generada por el COVID-19, donde se puso en jaque
a toda la economía de los cuidados a nivel europeo, desde hospitales, atención médica domiciliaria, residencias de tercera edad, atenciones a personas dependientes. Es decir, se ha demostrado que a pesar de que el sistema dio respuesta y se estresó al límite, hay un ámbito importante de necesidad de modernización, transformación, etcétera, de todo este sistema. Entonces, ante lo cual vamos a ver un PERTE casi seguro relacionado con lo que sería el componente 22 y el componente 23, o parte del componente 23 como hemos visto, ¿vale? También hay que decir que la economía social como tal, en la que es la economía de los cuidados, todos sabemos que tiene un peso muy importante, ¿vale? En la economía social de los cuidados, en sentido estricto, lo que pueda ser la atención a personas dependientes, tercera edad, infancia, personas con discapacidades, etcétera, la economía social tiene un peso muy importante en todo el Estado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver aquí qué consideraciones y por dónde puede ir el PERTE. Como digo, el PERTE todavía no se ha publicado, tenemos ciertas intuiciones de por dónde puede ir el PERTE por diferentes declaraciones que ha habido a nivel institucional, pero todo lo que tenemos aquí, de momento, digamos que es intuición, ¿vale? Creemos que puede haber unas líneas importantes y un peso importante del componente 22, como os decía, donde la economía social tiene gran presencia, ¿vale? Estimamos que va a haber líneas de apoyo porque el propio componente 23 en su desarrollo de la línea de desarrollo de economía social nos habla ya de la transformación empresarial de empresas mercantiles en empresas de economía social. No podemos olvidar que en todas las crisis que ha vivido España ha habido procesos de transformación de empresas en crisis a empresas mercantiles a empresas de economía social, en la que los trabajadores o parte de los trabajadores y trabajadoras han cogido el capital y han cogido la gestión de la empresa, y esta crisis no va a ser una excepción, y además donde somos conscientes de que también determinados grupos familiares o empresas familiares están llegando a un momento de falta de sucesión en el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, sería una forma de facilitar la continuidad de proyectos empresariales. Líneas de apoyo a la creación de organismos que fomenten también la intercooperación en la economía social, también es otra de las líneas que aparecía dentro del componente 23, designado para la economía social, y entendemos que es un elemento clave, dado que no podemos olvidar que las empresas y entidades de la economía social son mayoritariamente pymes y necesitan de generar esas redes de intercooperación para poder ser todavía más resilientes en los casos de crisis o facilitar también su crecimiento en épocas de bonanza. Ese es uno de los elementos y es uno de los verdaderos retos de la economía social, dado que su resiliencia ya la han demostrado tanto en la crisis del año 2009 como en la actual. Líneas de apoyo a la creación de cooperativas de plataforma. Aquí es donde comentábamos antes, es decir, se pretende el impulso a nuevas formas de cooperativas, a cooperativas de jóvenes, y uno de los elementos que consideramos que puede ser aquí, puede haber un ámbito de fomento a la creación de cooperativas de plataforma, donde ya hay incluso alguna iniciativa por alguna de las entidades de la economía social que se está desarrollando, ante lo cual entendemos que tendría que ser o podría ser una línea lógica de dignificación del trabajo y generación de riqueza a través de cooperativas de plataforma, ¿no? Líneas de apoyo a la digitalización, aquí es otra de las intuiciones, bueno, otro de los elementos que aparecía también en el propio PRTR, y entendemos que también la economía social tiene un reto de digitalización de muchos de sus empresas y de sus servicios, y entendemos que se apoyará también desde el propio PERTE de la economía social, y líneas de apoyo a la inclusión de colectivos desfavorecidos, que también es otro de los elementos que nos aparece. Bueno, pues entendemos que habrá líneas de apoyo pues, a mujeres procedentes de maltrato, a personas que vienen de colectivos de inmigración e incluso inmigración ilegal, es decir, para que se puedan insertar en la sociedad mediante fórmulas de trabajo digno y prestando servicios al mercado habitual, pero a través de fórmulas de economía social,
donde bueno, pues se facilita de manera más habitual la inserción de estas personas, ¿no? Y todo esto es un poco lo que podemos decir a día de hoy del PERTE de la economía social, porque no tenemos todavía un documento oficial publicado del mismo, aun cuando, bueno, pues por las líneas generales y por declaraciones generales que tenemos, creemos que puede ir por ahí. Y bueno, todo solo nos queda ahora mismo estar atentos a lo que pueda salir del PERTE de la economía social, donde bueno, pues, a partir de ese PERTE luego saldrán las convocatorias y tendremos que presentar los proyectos tal y como nos ha explicado Marta que hay que hacer, ¿no? Y bueno, yo con esto ya termino y le doy el paso otra vez a Marta para que explique cuál es el servicio de Laboral Next. Gracias, Diony. Gracias. Bueno, pues continuando, nos queda poco tiempo, entonces, porque creo que hay algunas preguntas también, entonces, bueno, intentaremos ir un poco rápido, ¿no? ¿Qué es el servicio de Laboral Next? Bueno, este es un servicio que ha creado Laboral Kutxa con el fin de facilitar el acceso a los fondos Next Generation. Este servicio se estructura en torno a dos herramientas. Por un lado está el asistente web, que es una plataforma, una página web a las que os podéis acceder y os tenéis que registrar, que ofrece información de todas las convocatorias y órdenes de bases que se van publicando. Entonces permite tener información actualizada de todas las convocatorias públicas que se van abriendo en el marco de los fondos Next Generation. Y por otro lado ofrece una oficina técnica. Esta oficina técnica ofrece asesoramiento a las empresas en la elaboración del análisis de elegibilidad y en la identificación de fuentes de financiación a los que los diferentes proyectos pueden tener acceso. Son servicios gratuitos, estos dos servicios son gratuitos. Luego, por otra parte, la oficina técnica también ofrece un servicio, ese ya no es gratuito, es de pago, para facilitar el acompañamiento a las empresas que quieran presentar solicitudes a una determinada convocatoria. Entonces, bueno, les apoyamos en la preparación de toda la documentación, preparación de la memoria técnica y demás, bueno, con el fin de que bueno, puedan tener más capacidades de acceder a las ayudas. Este servicio es un servicio que ofrecemos desde LKS conjuntamente en colaboración con AFI, que es otra consultoría relevante, importante en el ámbito estatal, asesores financieros internacionales que tienen muchos años de experiencia en el ámbito de gestión de ayudas públicas. Entonces, bueno, es este servicio compartido que ofrecemos. Y comentaros que es un servicio al que puede acceder tanto los clientes de Laboral Kutxa como entidades y empresas que no son clientes de Laboral Next. Es un servicio abierto y gratuito. Entonces, bueno, sí que os queremos animar a que participéis y a que os registréis, porque creemos que os puede facilitar tener información ordenada de toda esta marabunta de PERTES, de convocatorias, de ayudas que suponen los fondos Next Generation. Entonces, bueno, es un servicio gratuito y es una herramienta que os animemos a que le saquéis provecho, ¿no? Entonces, sí que me gustaría presentaros rápidamente el asistente, ¿no? La página web esta a la que hemos generado y donde podréis obtener información de todas las convocatorias. Bien, cuando el enlace, si en Google introducís Laboral Next, accedéis a la primera de las opciones que aparece, le clicáis y accedéis a esta plataforma, ¿vale? Hay que registrarse. Yo os recomiendo que os registréis para poder tener acceso a todas las funcionalidades que ofrece el servicio. Entonces, os podéis, para registrarse, es tan fácil como ir a acceso y registrarse como nuevo usuario. Para ir un poco más rápido, no vamos a mostrar todos los pasos que hay que seguir para registrarse, esto lo vais a tener en la presentación, pero sí que me gustaría enseñaros cómo funciona esta herramienta. Esta herramienta, una vez os habéis registrado, os solicita que facilitéis información. Es importante que cumplimentéis bien esta parte del asistente virtual, ¿vale? Bueno, podéis acceder a través de aquí, ¿vale? Clicando en asistente virtual, ya que a través de esta información la herramienta es la que hace el macheo entre vuestras necesidades y las oportunidades, vuestras necesidades que tenéis de financiación de proyectos con las ayudas y las convocatorias que se encuentran abiertas. Entonces, inicialmente os preguntamos en 3 pasos. El primero de ellos es qué tipo de apoyo estás buscando, ¿no? Hemos visto que los fondos Next Generation
van desde ayudas hasta préstamos, hasta convocatorias. Entonces, bueno, aquí os solicitamos qué tipo de ayuda estáis buscando. Vamos a seleccionar pues, igual las más típicas, ¿no? Pues subvenciones y préstamos en condiciones favorables, ¿vale? Aquí os solicitamos en el segundo paso información respecto a la empresa, qué tipo de empresa somos, el tamaño. Aquí no se hace una búsqueda por si eres cooperativa, fundaciones, sino que es a través del tamaño. Sí que en el caso de ser asociaciones también lo podéis seleccionar, asociaciones empresariales y entidades privadas sin ánimo de lucro. Pero el resto, cooperativas, sales, pues os pedimos que seleccionéis en función de vuestra tipología de tamaño, ¿no? Luego, la plantilla, cuál es el tamaño en cuanto a número de personas empleadas y la facturación anual. ¿De dónde o de qué comunidad autónoma queréis recibir información? Porque como hemos visto anteriormente, parte de las convocatorias en algunos casos se gestionan a través de las comunidades autónomas y luego el CENAE o la actividad a la que pertenecéis. Está agrupada en grandes grupos, no os pedimos el detalle concreto, sino a grandes grupos. Entonces, una vez habéis completado esta información, os pedimos qué tipo de proyectos estáis pensando desarrollar, ¿no? O tenéis en mente desarrollar. Es importante que vosotros como empresa también hagáis una reflexión estratégica, ¿no? De qué cosas queréis hacer o queréis abordar, ¿no? o queréis priorizar, ¿no? Para luego también buscar esas ayudas que encajen con lo que queréis realizar. Entonces, pues podemos pensar, por ejemplo, que queremos desarrollar, ahora con el tema del aumento de costes de la energía, bueno, pues un proyecto de instalación de placas solares, o que queremos desarrollar en el ámbito de fomento empresarial, pues algún proyecto de economía circular o de digitalización, ¿no? Entonces, bueno, le damos a siguiente y aquí nos aparecen las oportunidades que se encuentran actualmente abiertas y en las que, bueno, podemos tener ciertas oportunidades para acceder a ellas, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos aparece el listado. Como veis, en un primer elemento nos aparece qué tipo de ayuda es o qué tipo si es financiación, si son subvenciones, bueno, es que tenemos financiación, si son ayudas y subvenciones y demás, ¿vale? Entonces, bueno, si entramos y aquí nos pone al título de la subvención, quién convoca y los datos básicos de la ayuda. Si entramos en la ayuda ya obtenemos más información, mucho más en concreto, ¿no? Pues aquí la fecha desde que se abrió la convocatoria hasta cuándo está abierto el límite para la presentación de solicitudes, y aquí obtenemos un pequeño resumen de la ayuda, ¿no? Cuál es el objeto, qué condiciones nos establece, qué financia. Bueno, esto va en función de cada una de las convocatorias, vamos a tener una información resumida diferente. Y la intensidad de las ayudas. Si entramos aquí en documentación y enlaces, tenemos acceso a lo que sería la orden de bases y la convocatoria, el texto de la convocatoria, ¿vale? Para tener toda la información recopilada y en el caso de que necesitamos leer o buscar alguna información concreta, podamos tener acceso a todos los documentos vinculados con la convocatoria. Y en algunos casos tenemos aquí la opinión del analista, ¿no? Y aquí lo que recopila es, bueno, una serie de elementos clave que hay que tener en cuenta, ¿no? de estas convocatorias, ¿no? Pues en este caso, si es compatible o no con otras ayudas, qué documentación nos exige, cuáles son los criterios de valoración que hay que presentar en la memoria y demás. Esto también, en función de cada convocatoria, puede ir variando. Vale, comentaros que, a ver, estábamos aquí en el Activa. Si hay una convocatoria que os puede interesar o que os interesa, la podéis guardar como favorita. Entonces, clicáis aquí, guardar como favorita, y aparece en vuestro perfil, en mis favoritas. Ahí se recopilarán todas aquellas ayudas que habéis marcado como favoritas y podéis acceder a ellas directamente sin necesidad de completar otra vez el asistente ni demás, ¿vale? Vale, y en caso de que tengáis dudas, también comentaros que tenemos aquí en Te Ayudamos. Aquí, en caso de cualquier duda, cualquier aclaración y demás,
podéis completar, solicitar un contacto y a través del correo electrónico nos planteáis vuestra duda y esto nos llega a nosotros y en el plazo más breve posible intentamos dar respuestas a esas consultas que podáis tener, ¿vale? Y que os pueden surgir de la convocatoria. También comentaros que aparte de lo que es la información sobre las convocatorias que están abiertas y que encajan con vuestro perfil, también hay información en esta plataforma respecto al Next Generation. Aquí se encuentra información de todas las componentes, cómo se estructura, bueno, ahí toda la información, está toda la información ordenada, ¿vale? Y luego también tenemos un apartado de noticias en el que, vale, aquí en noticias donde vamos colgando aquellas noticias que se van generando y que se van publicando vinculadas con los fondos Next Generation. En este otro apartado también recopilamos artículos ya más en concreto y más en profundidad, ¿no? Sobre un determinado pues, PERTE o una determinada ayuda que creemos que es relevante. Entonces, bueno, aquí también hay información mucho más específica que en las noticias, ampliada, y también ofrecemos información respecto a los nuevos eventos, y aquí en vídeos es donde colgamos los diferentes webinars que vamos publicando, ¿vale? Entonces, cuando tengáis un proyecto que encaja con alguna de las convocatorias, lo que hacemos a través de la oficina técnica es realizaros este análisis de elegibilidad, ¿no? Lo que es gratuito. Y ahí lo que hacemos es decir, bueno, os solicitamos información sobre el proyecto a través de un formulario, que es el que veis ahora en pantalla, información básica. Nosotros leemos ese formulario, tenemos información de qué es lo que queréis hacer, leemos las bases de la convocatoria y al que sí que os intentamos dar es unas claves, unos tips que tengáis en cuenta para que ese proyecto, en el caso de que presentéis la solicitud, tenga más posibilidades de éxito. O también lo que hacemos es a la inversa, si vosotros tenéis un proyecto en mente que queréis ejecutar, os solicitamos que nos complementéis este formulario y vemos en qué convocatorias que están abiertas o que se pueden abrir en los próximos meses puede encajar ese proyecto de inversión que estáis pensando realizar, ¿no? Y luego, por último, bueno, hacemos todo lo que sería la estructuración financiera con el apoyo de caja laboral. Al final es un servicio que se ofrece a través de una entidad bancaria que permite, bueno, facilitar apoyo financiero para la ejecución de los proyectos, vía garantías, anticipos o créditos bancarios para la ejecución del proyecto. Y ya rápido, para acabar, creo que es importante que hay mucha información respecto a los Next Generation. Esto a veces nos genera la sensación, ¿no?, de que estamos perdidos, de que no sabemos muy bien por dónde tirar, y en ese sentido, bueno, recomendaros, ¿no?, de que hacéis uso de estas herramientas como puede ser el Laboral Next, ¿no?, que ofrece y estructura la información y donde os facilita información concreta en función de vuestras necesidades. Comentaros que los fondos no están dirigidos únicamente a grandes empresas, sino que uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es que las pequeñas también tengan acceso. Hay un componente que es para apoyar al impulso de las pymes en exclusiva, donde se estructuran una serie de apoyos y ayudas para las pymes, e incluso en los PERTEs hay una obligación, ¿no?, de que el 30% del presupuesto sea ejecutado por pymes. Por lo tanto, las pymes pueden acceder a estos fondos a través de las diferentes convocatorias de ayudas que se plantean. Lo que hemos dicho antes, ¿no?, la importancia de anticiparse, y para ello, bueno, estar al día de cuándo se abre la orden de bases, leerse la orden de bases, estar al día de la convocatoria, y a través de eso, pues bueno, el asistente también facilita esa capacidad de anticipación. Y por último, bueno, comentaros, 2022 y 2023 van a ser años clave. Y es importante de que estemos alerta y de que estemos informados. Entonces, bueno, eso sería todo. Gracias por vuestra paciencia y vuestra atención. Os facilitamos también nuestro correo electrónico por si queréis contactar con nosotros,
Y si os parece, no nos queda mucho tiempo porque creo que ya vamos algo pasados, justo a la raya, pero bueno, igual podemos contestar algunas de las preguntas que nos han planteado a través del chat y entre los dos, vale, Diony, perfecto. vamos a ver en función de lo que tengamos. ¿Vale? Entonces, bueno, nos comentan, la primera dice, ¿una startup de 2 personas puede acceder a estos fondos? ¿Puede pedir apoyo a Gastempresa? Respecto a si una startup puede acceder a estos fondos, la respuesta es que sí, ya lo hemos dicho. Hay varias líneas de apoyo a las pymes. Y respecto a si puede acceder a Gastempresa, sí, para ello Gastempresa ofrece apoyo a cualquier tipo de proyecto de emprendizaje. Entonces yo lo que os recomiendo es que contactéis a través de la página web de gastempresa.org y ahí bueno, pues hagáis ya un primer contacto y os apoyen en ese proceso de desarrollo del proyecto de emprendizaje que tengáis pensado. Vale, otra pregunta, dice, esto es para el kit digital. Dice, si es para el kit digital no es necesaria una memoria y la ayuda no será directa a la empresa. A ver, respecto al kit digital, esta es una subvención de concurrencia sucesiva o concurrencia simple. Aquí lo que nos solicitan es que cumplamos una serie de requisitos. Entonces, no nos van a solicitar una memoria, sí que nos van a solicitar una determinada información respecto a al proyecto que queráis, información respecto a la empresa y al tipo de proyecto. Pero no se pide ninguna memoria del proyecto en concreto en la solicitud. Luego hay que firmar un acuerdo de colaboración con un agente digitalizador adscrito al programa, pero eso ya es las siguientes fases cuando ya hayamos sido beneficiarios. Comentaros que actualmente está abierta la convocatoria del kit digital para empresas de 10 a 49 trabajadores. En junio está previsto que se abra la convocatoria para empresas de 3 a 9 trabajadores y ya en octubre se abrirá la convocatoria para autónomos y microempresas. La siguiente, tú, sí, Diony, sí, tú puedes hablar. Yo voy a la siguiente yo para que puedas respirar. En cualquier momento. Podéis repetir, nos preguntan a ver si se puede repetir cómo se comprueba la cantidad de minimis que ha recibido una entidad. Eso lo tenemos que comprobar nosotros viendo las ayudas que hemos recibido en los últimos años y analizando cada una de las convocatorias a las que nos hemos presentado y hemos recibido dinero y si estas estaban sujetas a minimis. Sí. Recordar que la cantidad es 200.000 euros en los 3 últimos ejercicios. Sí, en la resolución de ayudas que tiene que recibir la empresa, ahí se recoge si es una ayuda afectada por minimis, el importe de afección de minimis, entonces bueno, es sumar las ayudas, los préstamos que tengamos afectados y ver si se supera esos 200.000 euros. De todas formas, está la base nacional de subvenciones, donde ahí hay un apartado de minimis que también, incluyendo el NIF de la empresa, se puede comprobar el nivel pero únicamente para subvenciones. Entonces, otras ayudas, como pueden ser préstamos y demás, hay que comprobarlo y hay que buscarlo la propia empresa. Eso es. Nos preguntan también, entiendo que si las entidades que tienen convenios o subvenciones con importes superiores a 200.000 euros no pueden acceder a los fondos. A ver, habrá ayudas que estén sujetas a minimis dentro de lo que es los fondos Next Generation y otras que no. Habrá que leerse las convocatorias e identificar cuáles están sujetas a minimis y cuáles no. ¿Vale? Esos son los elementos. Sí, hay... bueno, nos dicen también que si quieres que... Sí, no, espera. Exacto. Hay algunos sectores que la cantidad de minimis, la limitación de minimis es inferior, no son estos 200.000 euros. Entonces, bueno, allí a cada empresa pues habrá que ver en qué sector de actividad se encuentra o está registrado y ver cuál es su afección de minimis. A nivel general, el minimis son 200.000 euros, pero hay algunos sectores en los que este importe es inferior. Nos preguntan también si encajaría la transformación o integración de autónomos en cooperativas. En principio no, en principio se está hablando de transformación, bueno, a ver, podemos hablar de creación de empresa nueva en el ámbito de economía social donde pueden surgir ayudas, todavía no las tenemos, no han salido identificadas dentro de lo que sería el PERTE de economía social, pero sobre todo cuando se habla de transformación se está hablando de transformación de mercantil a cooperativa, ¿vale? Vale.
Y nos facilitan la última, cuáles son las entidades elegibles para estas subvenciones. Entiendo que es para los fondos Next Generation. Al final hay apoyos para todo tipo de entidades, o sea, incluso para particulares. Por ejemplo, las ayudas de abastecimiento, de autoconsumo y almacenamiento energético, que esto está abierto a cualquier entidad, a cualquier particular. Entonces, bueno, van desde empresas hasta entidades de economía social, hasta particulares que quieran desarrollar estas inversiones, o el MOVES 3. Y luego hay otras convocatorias que sí que ya en las propias bases, ¿no?, define a qué sectores o a qué tipología de empresas van dirigidas. Y bueno, pues si os parece, con esto cerramos la sesión de hoy. Sí, ¿no? sí, y bueno, pues rellenad la encuesta que se os va a enviar. Eso es. Para poder. Y comentaros también que en el chat os hemos dejado el enlace al asistente, por si queréis acceder, pues si os queréis registrar, pues bueno, que podáis ver la herramienta, y que, por favor, si nos podéis cumplimentar la encuesta. Es una encuesta muy breve, dura 2 segundos su cumplimentación, y la verdad es que a nosotros nos da información relevante para ir mejorando estas actividades de webinar y viendo, bueno, que sean de interés para todos vosotros. Y con esto, muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la siguiente.